Hola, querida Kula, bienvenidos todos a una nueva sesión de Kula Brajana Europe Online. Vamos a comenzar hoy día. Lamentamos la demora, pero estábamos en otro training ocupando el mismo account de Zoom. Como todos los meses, damos una pequeña introducción de qué significa, de cuál es el sentido de nuestra presentación. Kula Brajana quiere decir, Brajana significa iluminando la kula, pero también permitiendo que la luz de la kula brille en todos nosotros. Entonces es una manera de invitarnos a todos a seguir aprendiendo, a seguir desarrollándonos profesionalmente. Kula Brajana Europe es una iniciativa de ah, Country Coordinators, de coordinadores de países de acá de Europa. Está Julia Schlenker de Alemania, Lea Klein de Netherlands, Ulrich Notlef de toda la área escandinava, Estela Iglesias de España y yo, Leticia Guastavino, que aunque soy chilena, lo español, vivo acá en Austria. Nosotros nos basamos en el maravilloso programa Samudra Shakti Online que iniciaron Madhuri Martin y Lisa Long en Estados Unidos. Como siempre, los invitamos a todos a contribuir con cualquier donación a la escuela de Anusara, que es la escuela que soporta de alguna manera todo nuestro desarrollo, toda la metodología, todos los profesores que estamos unidos a través del método Anusara. Ahora quiero hablar un poquitito sobre nuestro presentador, Lucas Bennett de España, a quien he tenido el agrado de conocer y de tomar clases con él tanto en Merano, en Italia, como en Samabella, en España, ahora último. Em, Lucas, estoy leyendo la biografía que él compartió. Siempre ha sido muy deportista. Desde pequeño, una de sus grandes pasiones era competir en diferentes disciplinas deportivas. Em, con los años, obviamente, de competición, como todo buen deportista, obtuvo lesiones que empezaron a despertar su interés por mantener el cuerpo y la mente en un estado de equilibrio. Es así como comenzó a estudiar rolfing y después comenzó con sus estudios de osteopatía, por lo que trabaja como osteópata con el método Rolf y otras técnicas como movimiento consciente, masaje o reflexología. En 1995 entró en contacto con Siddha Yoga y de ahí obviamente comenzó a ¿cómo se dice? Introducirse más en las distintas prácticas de yoga. Es así como en febrero del 2005 decide estudiar Anusara Yoga. Durante estos años enseña anatomía aplicada al yoga en diferentes países. Algo que a mí me pareció muy interesante, Lucas se involucró en el tenis profesional asesorando y tratando a Novak Djokovic, el número uno mundial de tenis. Y Lucas colabora en algún momento, esto es algo que yo agradezco mucho, Lucas colaboró también en la creación del nuevo currículum de la Escuela de Anusara Yoga, creando el módulo de anatomía avanzado. Hoy en día mantiene activa su clínica recibiendo a pacientes a diario. Así que él es hoy en día también profesor certificado de Anusara Yoga y me encanta tenerlo hoy con nosotros porque nos va a hablar sobre la columna vertebral y las, eh, las distintas metodologías de Anusara que funciona muy bien con con el sentido terapéutico de cómo cuidar nuestra columna. Así que Lucas, dejo de compartir y te dejo el micrófono y te agradezco muchísimo y bienvenido a ti. A todo esto, mi nombre es Leticia Guastavino desde Austria para todos.
Nos vemos. Millón de gracias. Lucas, por favor, comienza. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir algunas de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años y que pienso que son bastante interesantes a la hora de practicar cualquier tipo de disciplina deportiva, pero sobre todo de yoga, ¿no? Porque en el yoga hacemos un esfuerzo por entender y comprender no solo el interior de nuestra mente, pero también el interior de nuestro cuerpo y cómo se relacionan. Así que la intención de hoy, como tenemos un tiempo limitado, siempre el tiempo es limitado, pero ahora quizá en esta sesión más, pues me voy a enfocar en dos o tres puntos clave para que entendáis qué pasa en la columna cuando, bueno, cuando hay problemas, ¿no? Especialmente cuando practicamos yoga, ¿no? Y qué tipo de lesiones o qué tipo de problemas pueden generar bueno, pues una situación difícil para el practicante o incluso para nosotros como profesores a corto o largo plazo, ¿vale? En principio hoy quería hacer una presentación sobre la columna, empezando diciendo que la columna es mucho más que simplemente un eje estructural del cuerpo. A todos los niveles la columna es un sistema de percepción. Es un sistema de percepción a través del que pasa el sistema nervioso y nos conecta tanto con todas las partes de nuestro cuerpo como con todo lo que pasa en el exterior. Todo es un mundo el mundo de sensaciones y de percepciones que tenemos constantemente pasa a raíz de ese centro, ¿no? Del sistema nervioso que está intrínseco dentro de lo que es la estructura de la columna vertebral. También la columna vertebral es un sistema de distribución. Se ocupa de llegar a todas las partes del cuerpo. Entonces podemos sentir, podemos palpar, podemos ver, podemos tantísimas cosas gracias a este sistema que está dentro de la columna vertebral. Y quizá por eso debamos ver a la columna desde dos puntos de vista, uno desde un punto de vista estructural y otro desde un punto de vista más diría de una manera más interior, ¿no? Como un órgano de percepción y como una capacidad de conexión. Por ejemplo, en yoga solemos mantener nuestra postura erecta, ¿no? Hablamos mucho de mantener la postura erecta. ¿Por qué? En realidad, si os fijáis en el mundo, ¿no? La mayoría de los animales, casi ninguno tiene una columna erecta, ¿no? Entonces, los humanos tenemos una columna erecta porque tenemos una capacidad de conectarnos a algo mayor, de una manera muy específica y muy especial, de una manera consciente, te diría yo. Esa capacidad de estar erecto nos permite dimensionar nuestra atención de una manera tridimensional. Y esto hace que cambie totalmente nuestra relación con el entorno, ¿no? Y nuestra forma de percibir el mundo y las cosas. Así que, por eso en la postura de meditación, simplemente el sentarte derecho y estar en silencio, automáticamente eres como una antena que se pone en contacto con todo el universo. Y a través de ese sistema están pasando muchas cosas de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes, porque la inteligencia que hay dentro de nosotros, dentro del cuerpo y dentro de lo que es nuestra propia existencia como vida, va mucho más allá muchas veces de lo que somos capaces de estar conscientes. De hecho, hay muchas partes de nuestro organismo que no tenemos una sensación de control total, ¿no? Por ejemplo, el corazón está latiendo, pero no controlamos cuando late. Eh, la digestión se hace sin que tengamos un control total sobre ella. Sin embargo, hay una conexión directa que sí podemos afectar los latidos del corazón, podemos afectar el digerir mejor o peor. Simplemente con mantener esa postura erecta y llevar la atención, podemos hacer que haya cambios sutiles y sobre todo lo que podemos conseguir con eso es resetear. El poder estar en esa posición erguida, lo que va a hacer es resetear nuestro ser completo. ¿Okay? Por eso la postura de meditación tiene tantas dimensiones. Tiene dimensiones físicas y dimensiones
espirituales, ¿no? Por esa conexión más allá de lo que es el cuerpo. Y allí ya entramos en el mundo del yoga, Sushumna Nadi, el centro. Cuando hablamos en Anusara de conectar con el centro, es un lugar de percepción que va más allá de lo físico. Pero bueno, simplemente después de esta pequeña visión de lo que es la columna, yo quería puntualizar dos o tres cosas las que he hecho un PowerPoint para poder describirlas. Y es básicamente qué pasa en nuestra práctica de Anusara Yoga y cuáles son las zonas que tienden a tener, donde podemos tener problemas a la hora de la práctica, ¿no? Entonces he hecho un pequeño PowerPoint que ahora voy a compartir con vosotros. ¿Ya lo vemos? Vale. Bien. Pues en esta primera imagen podemos ver la columna, ¿verdad? Y vemos que son, principalmente la columna lo que vemos son que hay muchos pequeños segmentos y que tiene curvas, ¿no? Eh, el hecho de que haya segmentos significa que hay movilidad. En cualquier parte del cuerpo donde hay segmentos es para conseguir movilidad. Si fuese solo un tronco, no habría movilidad, no podríamos movernos. Entonces, el organismo necesita tener lugares de movilidad. Igual que hablamos de los circuitos en Anusara Yoga, podríamos decir que hay circuitos energéticos prácticamente en cada segmento del cuerpo, en cada vértebra. Si fuésemos más allá a estudiar la anatomía de manera profunda y cómo se mueve la energía dentro para reorganizar y resetear nuestro cuerpo, hay pequeños segmentos de energía que permiten, perdón, pequeños circuitos de energía que permiten poner cada cosa en su sitio. Por eso cuando nos sentamos de una forma erguida y consciente, nuestro cuerpo empieza a trabajar para encontrar esos circuitos de energía y resetear nuestro organismo de maneras que muchas veces no estamos conscientes. A nivel estructural también la columna tiene 4 curvas y las curvas están ahí para darle más resistencia, más resistencia a la columna. Una columna recta sería un problema porque toda la presión iría sobre el último disco, más o menos en L5, sería aquí abajo. Y una columna con curvas lo que hace es un sistema de distribución de cargas, ¿no? Igual que los arcos en la arquitectura, pues aquí hay un sistema de distribución de cargas y las cargas pueden ir distribuyéndose a través de toda la columna e ir fluyendo a través del cuerpo en vez de localizarse en un punto. Aún así, en este sistema, y como cada persona es diferente y esas curvas para unas personas son mayores y para otras personas son más disminuidas, pues hay ciertos lugares donde suele haber problemas. Y esos lugares van a coincidir con los lugares de inflexión o ápices de la columna. Por ejemplo, en el sacro, justo con el E5, es un lugar donde hay un cambio en la curva, de una curva convexa a una curva cóncava. En el E5 y D12 hay también otro cambio, donde hay un cambio de una curva convexa a una curva cóncava. Y en D1, C7 hay otro lugar de inflexión en que también hay un cambio de una curva cóncava a una curva convexa. Y aunque no veamos a nivel de C1 con el occipital, también hay un cambio de una curva convexa a una curva cóncava. No se suele describir, pero ese lugar también es un lugar de gran importancia a nivel de percepción y de atención en nuestra postura y en nuestra sensación corporal general, ¿eh? Lo que es C1 y el occipital. Vale, pues vamos a seguir hacia adelante. Durante este desarrollo de curvas, digamos que se supone, porque claro, no sabemos qué pasó hace miles de años, se supone que hemos pasado de la cuadrupedia a estar erguidos. Y ese paso, dicen, en algunos casos, que fue un paso bastante rápido. Un día nos encontramos más erguidos y desde ahí teníamos más control de lo que sucedía a nuestro alrededor, más comprensión de lo que pasaba y ya adoptamos una postura erguida. Entonces la columna se ha ido adaptando, pero no ha tenido tiempo suficiente para adaptarse completamente todavía a esta postura erguida, tanto la columna como los pies, como la pelvis. Hay todavía
partes del cuerpo que siguen adaptándose a lo largo de la evolución de nuestro ser humano, ¿no? Quizá dentro de 1000, 2000, 3000 o 10.000 años nuestro cuerpo varíe, ¿no? En proporciones. Quizá los pies y el talón sean un poquito más grandes, las curvas cambien en la columna, habrá cambios y lo que pasa con la estructura es que se va a ir adaptando a la función. Lo que pasa es que esa adaptación es a lo largo de mucho tiempo, ¿no? También a lo largo del desarrollo del individuo, al principio el bebé no tiene una curva muy desarrollada, especialmente lumbar, pero luego sobre los 8 años se van marcando estas curvas. Vale. Sobre las curvas y resistencia, aumentan la resistencia en compresión axial prácticamente 10 veces. También aumentan la movilidad en el conjunto. Una estructura más recta es menos móvil, una estructura más curva es más capaz de movimiento. Entonces, estas son las dos cualidades a nivel tanto de resistencia como de movilidad, las ventajas de tener curvas en nuestro cuerpo, en nuestra columna especialmente. Que aquí, por ejemplo, tenemos el formato de lo que sería una columna recta. La parte morada sería L5. Y fijaros, si fuese la columna así, el daño que sufriría este disco, ¿ok? Esta parte pequeña sería un constante martilleo y duraría mucho menos tiempo del que dura hoy en día. El L5 ahora veremos cómo es uno de los lugares donde solemos tener más problemas. Veis luego lo que es la formación de la curva lumbar, y la curva lumbar lo que va haciendo es también dotando a las demás estructuras de curva. Cuando nos sentamos y establecemos nuestra postura, siempre hablamos de establecer la postura desde la base hacia arriba. Entonces, cuando nos sentamos y establecemos nuestra base, creamos la base sólida en la pelvis y después creamos nuestra curva lumbar, que es la que va a soportar las demás curvas. Si perdemos la curva lumbar, automáticamente vamos a perder la curva dorsal, vamos a perder los hombros y también la curva cervical. Y entonces se produce un colapso. Ok, quiero que entendáis que cuando se produce ese colapso, los colapsos van a tener más potencia sobre los puntos de inflexión y ápice. Por ejemplo, entre D7 perdona, entre la cervical número 7 y la primera dorsal, ¿vale? Ahí hay un punto de inflexión y habrá un colapso. Y la cabeza tendrá a caer. Si me pongo de lado, sería una cosa así. Realmente cae la cabeza hacia atrás, no es un colapso. Ese mismo colapso también ocurre a nivel de T12, donde conecta la zona lumbar con la zona dorsal. También en esa zona están las costillas, que le dan más solidez a la parte dorsal, y de repente te encuentras en la zona lumbar donde no hay costillas, y es una zona más móvil lateralmente, aporta movilidad, pero también es un punto débil, digamos, un punto donde esa inflexión, si no mantenemos nuestra longitud y no mantenemos nuestra atención sobre ese punto, se puede volver en un punto complicado, tanto en nuestra práctica como para las personas en general. Y finalmente, a nivel del E5, es quizá el que más problemas da, y ahora veremos un poquito más adelante por qué, no solo mecánicamente, sino también por su situación y por los ligamentos y estructuras que hay a su alrededor, pues suele ser el lugar donde vamos a tener principales problemas. Y sobre todo va a ser el lugar donde en yoga podemos cometer errores, tanto en nuestra propia práctica como en la práctica con otras personas. Las demás también, pero se defienden mejor en el tiempo y hay menos elementos de tensión que puedan provocar problemas. En general, nuestra práctica es bastante ordenada y limpia, pero sí hay algunos puntos que debemos prestar atención. Sigo adelante. Vale. Las partes de una vértebra, principalmente hay un cuerpo, que es esta parte amarilla en la pantalla, y luego la parte posterior, que se le llama el arco posterior, que está formado por varios elementos que forman
las apófisis transversas y las espinosas, que están en verde, el arco y también lo que son las carillas articulares. Las carillas articulares lo que van a permitir es articularse con la vértebra superior o inferior. Y vais a ver más adelante que dependiendo en qué parte de la columna vertebral, esas carillas están posicionadas de una forma que van a permitir más rotación o menos rotación. Y esto es importante porque también a la hora de practicar, si conocemos qué es lo que pasa, podemos ser más conscientes desde dónde está surgiendo el movimiento y dónde podemos ir más profundo y dónde a lo mejor necesitamos más estabilidad, dónde podemos buscar más libertad, dónde necesitamos mantener la estabilidad. Es otra imagen, cuerpo vertebral, el arco y sus diferentes partes. Bien, por ejemplo, en esta imagen lo que estamos viendo es la columna lumbar. Y yo sé que es la columna lumbar por la posición de sus apófisis y por la posición sobre todo de sus carillas articulares. Ahora más adelante os explicaré por qué. Pero aquí lo que me interesa es que veáis bueno, los diferentes tipos de estructuras. Tenemos el hueso en sí, luego tenemos entre los huesos unos discos, que son los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales hacen una función hidráulica y también hacen una función de movimiento, permiten que haya movimiento entre las vértebras, ¿no? En las articulaciones normalmente tenemos diferentes elementos, como el cartílago, en las rodillas los meniscos, y aquí en las vértebras tenemos eh, un disco intervertebral que hace perfectamente la función entre vértebra y vértebra y permite movimientos tanto hacia adelante como hacia atrás, como laterales, como de rotación. En el disco vertebral, voy a dar un paso más adelante, ¿vale? Los discos son estos, están en un gris más oscuro y en lo que es beige sería el cuerpo vertebral. Lo que veis con un color más oscuro arriba en el disco es el núcleo, ¿vale? Y veis que en el disco que rodea el núcleo hay como capas concéntricas y esas capas concéntricas son diferentes tipos de tejido que están hechos para contener el núcleo y para darle más fortaleza y que ese núcleo no se extruya hacia afuera y no se rompa, porque entonces se rompería la capacidad de movilidad de la vértebra y comprometería también el sistema nervioso y ahora veremos cómo. Bien, aquí tenéis una unidad de movimiento, son dos vértebras, estas dos vértebras son dorsales por la posición de sus carillas articulares, que luego veréis cómo funciona. Simplemente el disco entre medio, las apófisis espinosas, que son las partes que podéis tocar. Cuando veis a alguien que se le nota los huesos en la espalda, lo que podéis ver es las apófisis espinosas, son estos huesos de aquí. ¿De acuerdo? Que hacen también a modo de protección. Si hay un golpe, están protegiendo. El sistema nervioso está justo en el centro, detrás de los cuerpos vertebrales y por delante de esas apófisis espinosas, en el centro, por ahí pasaría la dura madre, o el canal por donde van absolutamente todas las sensaciones que van a ir pasando a través de la columna y los impulsos nerviosos. ¿Eh? Bien, aquí tenemos otra imagen del el cuerpo vertebral y el disco. Fijaros los cuerpos, las partes concéntricas del disco y el núcleo. El núcleo es de una característica diferente a la del disco. El disco es más cartilaginoso y el núcleo es más acuoso. Y entonces el núcleo realmente es lo que da la capacidad de movimiento. Si tenemos un cuerpo acuoso totalmente contenido y lo intentamos comprimir, no podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que al comprimir lo que generamos es un movimiento en la vértebra. Fijaros que también eso nos va a dar una capacidad de espacio. ¿Okay? Cuando hablamos de cualquier articulación en el cuerpo, lo que protege mucho las articulaciones es tener un buen estado muscular. El músculo esté bien tonificado y bien elongado, porque le va a permitir suficiente espacio a la articulación para respirar. Y lo que va a proteger en los movimientos bruscos, en el que no haya una compresión excesiva en los tejidos dentro de la articulación. Igual pasa en la columna. Vale. ¿Ok?
Pasamos, aquí tenéis la imagen un poquito más grande. ¿Vale? La sustancia del núcleo es gelatinosa, fundamentalmente formada por agua. Y fijaros en la inteligencia del cuerpo, cómo al entretejer esas capas cartilaginosas en el disco, lo hace por capas y cada capa tiene una dirección diferente. Fíjate, en unas van oblicuas hacia un lado, en la otra van hacia el lado contrario. Y esto aún así le da más resistencia al sistema. Entonces, cada pequeño detalle que hay en nuestro cuerpo se ha ido desarrollando por una inteligencia intrínseca. El cuerpo mismo va aprendiendo, el sistema nervioso, nosotros vamos dándole una serie de funciones y esas funciones por sí mismas están retroalimentando la propia inteligencia del cuerpo para ir creando un sistema más eficiente para lo que nosotros hacemos. Entonces es impresionante la interrelación que hay entre nuestra atención, nuestra intención y lo que podemos crear. Nosotros estamos creando este cuerpo, esta dimensión, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestras acciones, estamos teniendo un efecto directo sobre el sistema. Por eso el yoga me parece tan interesante, porque realmente vas buscando cuál es la mejor forma, ¿no? de approach, ¿no? para lidiar con todo lo que somos, ¿no? Tanto el cuerpo como la mente, ¿no? Bien, en esta imagen que estáis viendo ahora hay tres vértebras, ¿vale? Tres modelos de vértebras. La primera, donde pone L2, sería la vértebra lumbar 2. La segunda sería la vértebra torácica 6 y la siguiente sería la vértebra cervical 4. Simplemente son modelos de cómo son una vértebra en la zona lumbar, otra en la zona dorsal y otra en la zona cervical. Y vais a ver que son diferentes en su morfología, no solo en su tamaño, sino también en la distribución de sus partes para permitir más o menos movilidad en ciertas direcciones. Por ejemplo, en la vértebra lumbar, y aquí, aunque no se aprecia en la vértebra lumbar, sí se aprecian las otras dos, veréis que hay unas partes que son como naranja y la otra es la beige, ¿no? Lo que es beige es cuerpo vertebral y lo que estáis viendo en naranja es donde se apoya en el cuerpo el disco y en estas dos pequeñas partes son las carillas articulares, ¿vale? En L2, las carillas articulares naranjas no las vemos porque se están mirando. Aquí hay una y aquí hay otra, no sé si estáis viendo la flecha, pero aquí esas dos se miran una a la otra. Quiere decir que no vemos lo naranja porque se están mirando, ¿vale? Es una visión desde arriba. ¿Qué quiere decir? Que cuando una vértebra quiere rotar sobre la otra, va a chocar una con otra. No va a permitir un movimiento de rotación. En la columna lumbar, si giramos todas las vértebras en rotación, más o menos vamos a conseguir unos 5 grados de movilidad en nuestra columna lumbar. Son muy pocos grados. A veces pensamos que la rotación viene de la zona lumbar, pero la zona lumbar es una zona estable. Tenéis que pensar que es una zona de transición entre una zona muy, muy, muy estable y muy fuerte, que es la pelvis, que está conectada a los miembros inferiores, que también son muy fuertes, y no puede pasar de repente a una movilidad total, porque sería un caos. Ya es un caos tal y como es, pero ya sería mucho más caos si la movilidad fuese muy fuerte en nuestra columna lumbar, especialmente en rotación. Así que está limitada. Y esa limitación la dan las carillas articulares, que va desde el sacro, el mismo sacro tiene esa posición y no permite a la L5 moverse en rotación lateral, igual que la L1, L2, L3, L4, L5, todas tienen esa disposición. Cuando pasamos a las vértebras torácicas, la disposición cambia. Se permite ya un movimiento de rotación mucho mayor, sobre los 30 grados más o menos. ¿Por qué? Porque su disposición es frontal, están mirando hacia atrás. Entonces, en un movimiento de mirando hacia atrás hay un deslizamiento entre las carillas y ese deslizamiento va a permitir un movimiento de rotación. Se pueden deslizar hacia un lado y hacia el otro, cosa que en la zona lumbar no pueden. Y en la zona cervical aún es mayor. Las carillas están posicionadas mirando hacia arriba y la otra hacia abajo. Quiere decir que hay una capacidad de deslizamiento que es así.
¿vale? En las torácicas sería así, y en las cervicales sería así, en las lumbares no puedes moverte. ¿Ok? Y ese es el sistema. Entonces, cuanto más arriba, más capacidad de movimiento. Es casi como tener en la mano un látigo y donde va toda la fuerza al final, donde va más el movimiento es al final de la punta del látigo, ¿verdad? Se va transmitiendo. ¿Por qué? Porque va permitiendo, pero necesita una zona estable. Y la zona estable es la pelvis y a partir de ahí surge el movimiento. Así que cuando nos sentemos en meditación podemos. Muchas veces, a veces cuando estamos haciendo un kirtan o estamos cantando en yoga, hacemos un pequeño balanceo, ¿no? Ese balanceo, la zona más estable es la pelvis y la zona más móvil es la... Entonces podemos jugar y dejar que nuestra columna vaya encontrando espacios en ese balanceo. Es como un penduleo, pero es hacia arriba. Eso te va a permitir también ir descongestionando, ir descomprimiendo tu columna. No pensar que todo es una compresión, sino hay una descompresión. Si llegamos a ese punto de alineamiento, se crea una descompresión. En esa descompresión podemos sentir cómo el cuerpo empieza a liberarse. Y es algo sutil, no es algo forzado, no es una postura eh, eh, de ejército, ¿no? Es una postura más como lo que tiene una flor en la naturaleza, ¿no? Una flor, la ves y no, está totalmente comprometida con los rayos del sol, pero no es rígida, es totalmente flexible, está totalmente rendida a su propia naturaleza. Así que como nosotros somos capaces de rendirnos a nuestra propia naturaleza, tenemos que sentir qué es lo que nuestra naturaleza quiere hacer, dónde quiere llegar, esa inteligencia interior. Hay muchas dimensiones en nuestra inteligencia y a veces nos concentramos solamente en una parte, ¿no? En la parte más mental, más... bueno, seguimos hacia adelante. También hay unas proporciones vertebrales diferentes y no solo lo que da también más movilidad es las proporciones en el disco. Por ejemplo, en los discos cervicales la proporción del disco es mayor con respecto al cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que hay más masa de disco, lo cual proporciona más capacidad para que haya más movilidad. ¿Ok? También eso pasa en la zona lumbar, donde hay un poquito también más de capacidad de disco y en las zonas dorsal es quizá un poquito menor. Ahí tenéis las dimensiones, ¿sí? 1 a 5 serían las proporciones en la dorsal, 1 a 3 lumbar y 2 a 5 en la cervical. ¿Eh? Sería, digamos, donde hay mayor cantidad. No son cambios tampoco súper grandes, pero es notable saber que los hay. Vale, y ahora llegamos a un tema que es quizá el principal o la principal lesión que suele haber en la columna, que es la hernia discal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una hernia discal? Una hernia discal es cuando el disco intervertebral se rompe. Cuando el disco intervertebral se rompe, los anillos fibrosos, incluso si se han ido rompiendo, puede salir también el líquido del núcleo fuera. ¿Ok? Tener en cuenta que por este espacio donde veis esta hernia, justo por estos espacios pasan los nervios raquídeos. ¿Qué es el nervio raquídeo? El nervio raquídeo es un nervio que sale de la dura madre, del centro del sistema nervioso, hacia afuera y que va a inervar una parte del cuerpo, dependiendo de qué segmento. Más arriba las cervicales, pues irá a inervar zonas del brazo, zonas de las clavículas, del pecho, y más abajo, zona lumbar, pues más los órganos más bajos, la zona de las piernas, etcétera. Entonces, todo ese sistema de distribución se puede ver comprometido en un punto determinado porque haya una hernia discal, ¿no? Una rotura del disco. ¿Qué pasa? Que el disco va a ocupar el espacio donde está el nervio y al ocupar el espacio donde está el nervio se va a ver comprometido y se va a inflamar. Y esa inflamación va a causar dolor y va a causar lo que conocemos como a lo mejor una ciática o una neuralgia braquial en el brazo. eh, y son procesos difíciles y a veces lentos y las personas, la verdad es que tienen este problema lo pasan mal para recuperarse. Y es muy importante entender si tenemos este problema o tenemos una protusión, que ahora os enseñaré
La protusión, la diferencia entre hernia discal y protusión es que la protusión, digamos, es un abombamiento del disco hacia afuera, pero no se ha llegado a romper. La hernia es cuando ya el abombamiento, supuestamente el disco ha roto y puede estar incluso saliendo el líquido del núcleo. Y lo que es la protusión sería un abombamiento. La protusión no suele ser un problema, puede generar cierto grado de inestabilidad. ¿Qué es inestabilidad? Inestabilidad quiere decir que si tengo una protusión o una hernia discal y practico ciertas posturas o hago ciertos deportes con intensidad, puedo provocar que el cuerpo se intente defender porque ve una amenaza en la zona y entonces crea una situación muscular de espasmo. Se crea un espasmo muscular y ese espasmo muscular pues me da un dolor y me deja paralizado durante unos días hasta que me recupero. El sistema nervioso, digamos, entra en un cierre y ese cierre puede pasar en la zona lumbar y también en la zona cervical, aunque lo vemos menos, pero en la consulta lo veo bastante. ¿Vale? Vale, aquí tenéis una foto del nervio raquídeo en verde. Fijaros cómo pasa justo al lado donde está el disco. Este disco está sano y el nervio raquídeo sale de forma libre. ¿Vale? Aquí lo veis. Y aquí veis una toma desde arriba de cómo sería la rotura del disco. Parte del núcleo saldría y puede el líquido del núcleo incluso tocar la zona del nervio y dañar el nervio, ¿no? Y entonces es cuando el nervio se daña, necesita un tiempo para recuperarse. Y a veces esos procesos duran lo menos semanas y a veces meses, ¿no? Lo normal es que con una buena recuperación duren meses, pero se recuperen. Hay gente que no entiende esto bien y fuerzan más y no se recuperan y acaban eh, fastidiando el nervio tanto que no le dan tiempo al sistema a recuperarse, ni entienden cómo es el proceso para recuperarse y acaban en el quirófano. ¿Vale? Suelen ser unilaterales. Quiere decir que cuando un disco sale, suele salir hacia un lado, o bien a la derecha o a la izquierda. Y os voy a explicar por qué no hacia el centro. Hacia el centro hay un ligamento muy grande aquí en el que no permite la extrusión del disco, solo puede salir hacia uno de los lados. Hay en algunos casos en los que puede salir hacia ambos lados, pero es muy poco común. Casi siempre sale hacia un solo lado y la ciática suele ser de un solo lado. Es la imagen. Lucas, hay una Sí. pregunta de Pau. ¿Qué te Ujú. parece? ¿Hacemos las preguntas ahora o las hacemos más adelante? Bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta? Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, mi Hola. pregunta, mi pregunta es si una protusión puede convertirse fácilmente en una hernia. Una protusión puede convertirse en una hernia si hacemos las cosas mal, sí, puede convertirse en una hernia. Sí. Si, por ejemplo, cuando hay una protusión es porque hay algo que ya estamos haciendo de forma dinámica mal. Puede ser sentarnos mal todo el día y poco a poco a lo largo de los años crear una compresión que ha hecho que esa hernia haya salido hacia afuera. Puede ser un deporte en el que estemos forzando sin darnos cuenta, o puede ser que estemos practicando yoga teniendo ya una cierta protusión. Hemos empezado, digamos, a practicar yoga a los 35, 40, 45, ya tenemos una protusión y sin darnos cuenta estamos acentuando esa protusión y la podemos convertir en una hernia haciendo yoga. Y ahí es donde el punto donde yo quiero deciros cómo eso ocurre, ¿no? Porque se ocurre haciendo deporte, pero si ocurre en tu clase, pues no es tan divertido, ¿no? Entonces muchas veces viene gente y dice, he ido a yoga, ya no voy más porque me he hecho daño en la espalda, ¿no? No, yo fui a yoga, tal. Y el candidato número uno suelen ser hombres poco flexibles, pero también hay algunas mujeres que pueden tener ese problema, ¿eh? Pero los hombres menos flexibles, si han ido una vez a clase y no vuelven, hay que preguntar por qué, a ver si se han hecho daño. Muchas veces pasa. ¿Por qué? Porque a los 30, 40, 45 años la columna ya no está perfectamente sana. Va a haber ciertos puntos donde ha habido cierto desgaste o ciertas protusiones y eso pueden derivar en hernia. Y ahí es donde tenemos que saber dónde tenemos esa inestabilidad porque ya nos lo va a ir diciendo el cuerpo y cómo protegernos para poder seguir practicando durante toda nuestra vida e ir mejorando esa situación en vez de empeorarla. ¿Ok? Vale, voy a seguir.
Vale, esto sería la protusión. Veis que aquí el disco no está roto, extruido, pero ya está caliente. ¿Ok? Vale. ¿Veis los ligamentos? Esta es la parte anterior de la vértebra. Anterior, quiere decir la que está hacia el abdomen. Esta es la parte posterior. Y hay un ligamento posterior longitudinal, que es este de aquí, que aquí no puede salir el disco, por eso sale hacia atrás o hacia adelante, o hacia el otro, hacia atrás por un lado o por el otro. ¿Eh? Esto es una resonancia magnética y os la quería enseñar porque es muy clara. ¿Veis cómo esta es la zona lumbar? Y lo que veis abajo del todo, que hace un cambio en dirección, es el sacro, ¿vale? Entonces, fijaros los discos como son de un color más blanco, como si estuvieran brillando como un ojo entre vértebra y vértebra. ¿Lo veis? ¿Sí? En blanco, lo estoy señalando con el cursor. ¿Ok? Pero no hay curva. Este señor no tiene curva lumbar, ¿vale? Entonces, la mecánica va a hacer que la presión vaya martilleando hacia el quinto lumbar, donde hay ese punto de inflexión entre la curva del sacro y, y la de la zona lumbar. Como no hay curva lumbar, ese punto de inflexión se hace aún más patente y más fuerte, y ese disco ha sufrido hasta que hay una hernia discal. ¿Veis cómo está? En este disco no está de color blanco, sino es un color oscuro porque se ha ido deshidratando, se le ha ido el líquido, ha salido hacia afuera y posiblemente haya dado problemas y por eso esa persona se hizo esta resonancia, porque tendría una ciática, un dolor, no sé cuál fue su caso, pero esta es el porqué de esta resonancia, ha sido esa hernia discal bueno, es una hernia discal que se puede llegar a manejar. Con el tiempo, el tejido lo que va a hacer va a ir deshidratándose, el núcleo que se ha salido hacia afuera se deshidrata y se reabsorbe, y el tejido cartilaginoso también va a ir retrayéndose. Quiere decir que un proceso de hernia discal tiene su propio proceso para volver a curarse. Es como una herida y el cuerpo volver a un cierto equilibrio. Va a haber una debilidad después, ya la había antes, pero podemos seguir, no tenemos que operarnos, no tenemos que, en la mayoría de los casos no es necesario, pero hay que saber cómo actuar y cuanto antes actuemos y la forma más eficiente, pues menos tiempo estaremos sufriendo y antes nos recuperaremos. Vale, entonces, el tema del mecanismo de lesión. Esto es importante para nosotros los que practicamos yoga porque cuando hacemos yoga, ¿cómo podemos influenciar en que ese disco se salga más o se mantenga en su sitio? Pues bien, fijaros la mecánica de, voy a mover esto un poquito hacia acá, de los discos. En esta imagen vais a ver que es la columna lumbar, ¿vale? Y hay varias flechas. Cuando hay una flecha, esta primera que está la flecha mirando hacia adelante, ¿vale? Esta es la parte de atrás de la columna, esta sería la parte delantera. Cuando va mirando hacia adelante, quiere decir que estamos yendo en flexión. Cuando hacemos Uttanasana, por ejemplo, vamos en flexión. Cuando hacemos posturas sentados hacia adelante, vamos en flexión. Cuando vamos en flexión, la presión del disco aumenta en la parte delantera y la tendencia es que el disco se empuje hacia atrás. ¿Vale? Hemos dicho que el disco siempre que tiene problemas se va a salir hacia atrás, nunca hacia adelante, ¿vale? Siempre hacia atrás. Entonces esa presión que ponemos en las flexiones hacia adelante va a empujar el disco hacia atrás. Si perdemos la curva lumbar y se redondea la columna lumbar, empezamos a poner también presión hacia atrás en el disco. Un día no pasa nada, 2 días no pasa nada, pero cuando constantemente lo estamos haciendo, empezamos a viciar ese disco, empieza a sufrir y a largo plazo podemos crear una protusión en el disco. ¿Ok? Vale. En la compresión axial, de arriba a abajo, también, al tener contenido la parte delantera del disco, la tendencia va a ser también al disco a salir hacia atrás. Por eso las lesiones del disco siempre son por atrás y hacia uno de los lados. ¿Ok? En la extensión, cuando vamos hacia atrás, por ejemplo en Urdhva Dhanurasana o en el camello, el disco va a querer ir hacia adelante, se va a querer mover a integrarse dentro de su articulación, va a querer volver a su sitio. Es un movimiento que va a ayudar a integrar, pero va a ayudar a integrar cuando el disco está sano. Si el disco ya está fuera y hay cierta inestabilidad o hay cierta molestia o dolor, no debemos hacer tampoco ese tipo de movimiento porque en ese momento sí podemos influenciar a peor en vez de a mejor. ¿Okay?
Eso espero que lo hayáis entendido. Voy a poner esta imagen un poquito más grande. Y aquí están las flechas. ¿Veis? El disco empujaría hacia atrás en la flexión hacia adelante. El disco empujaría hacia atrás en la compresión axial de arriba abajo. Y el disco se pinzaría más. Si tenemos una hernia y hacemos extensiones hacia atrás, la estaríamos comprimiendo porque ya está fuera. Pero si el disco está en su sitio, la dirección del disco en este caso va a ir moviéndose hacia adentro, ¿vale? Va a ser un movimiento integrador del disco. Lucas, una pregunta. Ujú. Y en el caso este de que ya haya una lesión, ¿no? Que haya una protusión en el disco, eh, y a la persona le encanta hacer ¿cómo se dice backbends? Estas camello o cosas para atrás. Em, ¿Cómo se les puede recomendar proteger que se mantenga el espacio para no poner presión en el disco? Bien, tenemos que utilizar nuestros principios, ¿no? Entonces, siempre antes de cualquier extensión hacia atrás, tenemos que enraizarnos para crecer. Entonces, enraizarnos para crecer significa que vamos a hacer la curva lo más larga posible antes de doblar. Alargamos y doblamos, alargamos y doblamos. No doblamos, 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 no. Alargamos. Primero pensamos en ser más, crear espacio y alargar, luego en doblar, crear espacio y alargar, luego en doblar. De forma, primero evitamos los puntos ápice, de doblarnos desde un punto bisagra a un punto ápice, un punto de inflexión en la columna, y luego, por segundo, es que quitamos compresión a esa zona. Entonces, tenemos que practicar en esos casos de una manera más consciente, siempre alargando y siempre en momentos de estabilidad. ¿Qué quiere decir momento de estabilidad? Mi columna se siente bien, no tengo dolor, no tengo sensación de pinzamiento, ni tengo ciática. Y aunque haya una protusión, que sabemos porque hemos tenido algún episodio de ciático, algún episodio de lumbalgia o algo así, normalmente no hay ningún problema y la práctica va a ser muy integradora cuando hacemos esos movimientos hacia atrás, siempre con una atención y no ir al 100%, doblarme hacia atrás, tengo que ir alargando, muy consciente, ir alargando, ir creando y puedo ir a todas las posturas, de esa forma. En protusión, en una hernia discal reciente, aunque se haya recuperado, debo ser mucho más cauteloso y no ir tan radical, pero puedo empezar con ejercicios más tumbado, como cobra, shalabhasana, un camello suave, empezar poco a poco a ir integrando sin forzar. Una vez que hemos pasado todo el episodio de dolor y ya no hay radiación en la pierna, mientras haya irradiación en la pierna después de una hernia, significa que todavía el disco está irritado y está un poco afectado y si lo seguimos dando la lata puede ir a peor, ¿vale? Aquí tenemos los movimientos de extensión. Fijaros lo que pasa en el disco. La primera imagen está donde está el cursor. Nos movemos hacia atrás, se integran las carillas articulares y el disco va hacia adelante a integrarse, ¿vale? En la flexión va a moverse hacia atrás y en la compresión axial, dependiendo, esto sería una lateralización, se va a mover hacia un lado o hacia el otro. En la rotación igual, también hay cierta compresión. Por eso en la rotación, cuando hacemos torsiones, también alargamos. Cuando hacemos flexiones laterales, también pensamos en alargar el costado contrario. ¿Bien? Así que alargar antes de curvar es clave y estar atento, consciente, desde dónde me estoy moviendo, qué zona estoy moviendo. ¿Estoy realmente creando espacio o estoy simplemente practicando de una manera autómata sin ser consciente de lo que ocurre, ¿no? Y Y también para eso, activar muchísimo la pared abdominal, ¿no? activar la pared abdominal, sí, en muchos ejercicios es bueno activar la pared abdominal, ¿eh? Ya es un poquito, no en todos los ejercicios es necesario activar la pared abdominal. Lo que sí es importante es, en yoga sobre todo, alargar. Y activar la pared abdominal va a ser más necesario cuando el ejercicio sea más intenso. ¿Ok? Si hacemos un ejercicio donde estamos abriendo, pero no estamos yendo al 100%, no necesitamos estar constantemente haciendo una activación. De hecho, la energía muscular, por ejemplo, la podemos usar desde una manera muy, muy suave, simplemente para crear la suficiente estabilidad para mantener la postura, pero no necesariamente excedernos. ¿Sabes? Muchas veces también nos excedemos en el esfuerzo
y eso nos hace perdernos otras cosas. Así que la experiencia tiene que ser dependiendo de la intensidad. Hoy voy a hacer una práctica intensa, pues tengo que estar más atento. Hoy voy a hacer una práctica más suave, pues una práctica un poquito donde no voy a ir al límite, ¿eh? Y no siempre es bueno ir al límite. A veces es bueno explorar con tu respiración, con el espacio y no forzar, ¿vale? El primer principio. El primer principio esa es la base del primer principio, es encontrar espacio de dentro hacia afuera, ¿vale? Y de dentro hacia afuera encontramos este espacio de una manera increíble, porque yo como osteópata y acostumbrado a trabajar con gente, yo puedo decir después de 30 años que no sé, entre el 80 y el 90% de las tensiones que hay en el cuerpo las sujetamos nosotros. No hay, no es que se me ha quedado este músculo acortado, tengo este músculo acortado, no, que lo estás agarrando. Tengo el puño cerrado y no sé que tengo el puño cerrado, no sé cómo soltarlo. Pero el momento que descubro que el puño está cerrado, ajá, pues eso nos pasa, estamos como un puño cerrado en muchos sitios de nuestro cuerpo y no sabemos cómo abrir. Y queremos abrir a base venga, que te voy a estirar aquí, que te vas a enterar. No, oye, pues vamos a ver si encuentro la forma de hablar con mi sistema nervioso para que mi sistema nervioso me permita el espacio para entrar. Y eso es primer principio, es pedir permiso al cuerpo para entrar, con mi respiración, con mi atención. Y de nuevo, ¿qué potencia tiene la atención? El estar consciente tiene una potencia inmensa sobre el cuerpo. De repente, un lugar que nunca hemos llegado, podemos llegar en muy poco tiempo si somos plenamente conscientes de dónde estamos reteniendo, sujetando. Antes, a lo mejor, recuerdo que hacía prácticas de 2 horas y ahora en una práctica de 25 minutos hago las mismas posturas, con la misma profundidad, pero porque es una dinámica diferente, no es una dinámica de empujar, es una dinámica de sentir dónde estoy limitándome, dónde no estoy permitiendo a mi cuerpo abrir, ¿no? Y si practicáis así lo vais a notar, vais a decir, ostras, ¿qué tendré yo aquí? ¿Qué está, qué está sujetando? ¿Qué estaré sujetando yo aquí que no soy capaz de liberar? ¿Eh? Es un sistema nervioso, no es un cuerpo que hay que estirar, es un sistema nervioso. Entonces, la forma de llegar a abrir el sistema nervioso no es a base de estirarlo y estirarlo y estirarlo, es a base de entrar dentro de ese sistema nervioso y sí, ir abriendo, dejar que vaya abriendo y se va estirando, pero porque se van abriendo puertas dentro de él. Y todos los demás elementos son fundamentales para nuestra práctica, para crear más estabilidad, más libertad en el movimiento, más espacio, pero son secundarios. En el momento en que perdemos de vista este primer elemento, este primer principio, perdemos de vista realmente la cualidad de nuestra práctica y, y el objetivo de nuestra práctica. De nuevo volvemos a la lucha. No debería ser la práctica una lucha, debería ser un aprendizaje, un- una forma de expresión, una forma de conocimiento. Es una forma de conocimiento. Quiero conocer, quiero experimentar, quiero explorar este cuerpo. Y por eso la práctica personal es importante, porque a veces en una clase el teacher va dictando y a veces la exploración se queda a la mitad, y o te mueves o te quedas atrás. Y también está bien, porque así nos dan un poco una patada en el culo, que también de vez en cuando está bien, para no quedarnos tampoco en la película de, ¿sabes? Hay que hacer un poquito de las dos cosas, desde mi punto de vista. Bueno, seguimos, esta la vamos a dejar. Fijaros los grados de movilidad lumbar en la flexión y en la extensión. ¿Eh? Más o menos la extensión unos 40 grados, unos 30 grados y unas 40 en la flexión. Estas son medidas fisiológicas generales, ¿vale? No es más significativo de que la flexión es un poco más que la extensión. El movimiento lateral es más o menos de unos 30 grados en la zona lumbar. Sí hay movimiento lateral, pero luego hay muy poca rotación, por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen que es muy interesante porque si os dais cuenta, veis la columna lumbar y el sacro y este músculo, que es el iliosoas, que es un gran conocido hoy en día, que antes
nadie hablaba de él, pero que ya hace muchos años que la gente habla. Y fijaros cómo conecta la columna con el fémur. Es el principal flexor de cadera. Cuando andamos, realmente el origen de caminar no es en las piernas, sino es aquí, en el centro de la columna lumbar, prácticamente en la zona de L1, L2, es desde donde comienza las piernas a andar. ¿Ok? Y cómo cruzan la articulación del sacro, la articulación de la cadera y va hasta el fémur. Es el principal flexor de cadera. También es cuando está muy, muy tenso y es un músculo que reacciona mucho a la química también. Cuando, cuando hay una mala química en el cuerpo por la forma de alimentarnos, también el psoas sufre y se crea más tensiones. Muchas lumbalgias, cuando hay una inestabilidad en la zona lumbar y hay una protusión, si además añadimos, por ejemplo, una mala alimentación, mucho azúcar, joder, me duele la espalda más, me duele tal y cual, y no pensamos que a lo mejor esa química tiene un efecto. Pues siempre se suman las cosas. Me he pasado, tengo una mala química y tengo una inestabilidad. Tres cosas. Voy a tener una crisis. Cuando es solo una cosa, normalmente, y estoy consciente, no suele haber problema. Podemos seguir. Cuando tenemos dolor, ¿qué tres cosas se han juntado? Y normalmente miras y se ha juntado pues, una situación de estrés. Luego ya con que le sumes cualquier cosa ya es suficiente. Cualquier inestabilidad, cualquier debilidad en el cuerpo, pues se va a acentuar mucho más. ¿Vale? Fijaros aquí, por ejemplo, en esta imagen. Esta imagen es desde arriba. La imagen donde solo está en blanco y morado sería la columna lumbar sobre el sacro. Fijaros, 5 grados en torsión. 5 grados. La dorsal ahora la ponemos sobre la lumbar. La morada sería la lumbar. Ponemos ahora la columna dorsal encima y toda la columna lumbar la columna dorsal sumaría otros 35 grados de torsión. Y finalmente la cervical, en verde, si la ponemos sobre la dorsal y la lumbar, añadiría otros 50 grados de torsión. ¿Vale? Así que si nos giramos hacia allá a mirar hacia acá, pues 5 grados van a ser de la lumbar, 30 y pico de la dorsal y 50 y pico de la cervical. Y donde más movimiento hay en la cervical, ¿sabéis dónde es? En el occipital y la primera cervical. En el occipital, cuando hacemos este movimiento, decir no, este movimiento de no prácticamente ocurre solamente entre C1 y C0 y el occipital, ¿vale? Cuando yo extingo ese movimiento, entonces ya empieza el resto de la columna cervical a girar. ¿Eh? Lo mismo pasa con el movimiento de sí. Sí, es un movimiento de flexión-extensión que ocurre en esa primera vértebra y ya ese movimiento es súper amplio, tanto en la rotación como en la flexión y en la extensión. ¿De acuerdo? Pero para que ese movimiento ocurra de una forma muy limpia y natural, tiene que estar soportado por el resto de la columna. Lumbares, dorsales, una extensión buena de la columna cervical y después acordaros de ese látigo, ¿no? Cómo entonces puede moverse esa última parte con mucha facilidad y con mucha libertad. Se descomprime. Cuando descomprimimos toda la parte baja de nuestra lumbar, cuando tenemos una buena base, la parte de arriba y el cuello se libera. Mucha gente que viene hoy en día con problemas en el cuello. El problema en el cuello es porque normalmente perdemos la columna lumbar. Pasamos mucho tiempo sentados, mal sentados, y entonces colapsamos la columna lumbar, colapsamos la columna cervical, los hombros van hacia adelante, me duelen los trapecios y el cuello, pero en realidad el problema es el colapso de toda mi estructura desde la columna lumbar. Así que podemos practicar yoga cuando estemos sentados trabajando. Podemos practicar esa extensión, la respiración. Sería otra asana. ¿Cómo le vamos a llamar a esta asana? Work asana. En fin. Pues bien, no sé cómo vamos de tiempo. Estamos ya ahí. Entonces, si no me quiero extender mucho más, ahora sí, si hay dos o tres o las preguntas que sea, podemos entrar en ellas.
Y con esto, bueno, creo que sí, lo que me gustaría deciros es, cuando hagáis flexiones hacia adelante, las flexiones hacia adelante son las causantes de la mayor de los problemas cuando hay una protusión o una hernia discal. Son las que van a acentuar el problema. Luego ya, claro, una vez que se acentúa el problema ya no hay ni flexión, ni extensión, ni yoga. Pero para mantener la integridad, lo que la sacan a esa protusión de su integridad, la que tiene contenida en ese momento, es las flexiones hacia adelante forzadas. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, las flexiones hacia adelante forzadas son las más difíciles y más peligrosas, son las sentado. ¿Por qué? Porque cuando estás de pie y haces una flexión como Uttanasana, el cuerpo va hacia adelante y la gravedad normalmente ayuda a crear la flexión y hay una cierta descompresión. Si la persona es muy rígida, pues necesitaremos flexionar las rodillas, poner los tacos, etcétera. Lo mismo cuando estás sentado, necesitas subir un poquito la pelvis, flexionar las rodillas si es necesario. Siempre tenemos que ver que nuestro sacro, si estamos sentados, se pueda verticalizar y de la vertical empezar a anteriorizarse hacia adelante, porque como caiga hacia atrás, entonces la columna lumbar la perdemos. ¿Ok? Si perdemos la columna lumbar cuando estamos haciendo una flexión hacia adelante y la gente quiere, no, yo tengo que llegar, tengo que agarrarme el pie porque el otro se agarra al pie, o es un estudiante, o quiero hacer esto, tengo que... Y forzamos sin movernos desde la pelvis y poder anteriorizar el sacro, ahí es cuando vamos a llevar la columna a perder la curva y el disco va a empujar hacia atrás, como hemos visto antes. Y ahí es donde el disco empuja hacia atrás y se crea el espasmo muscular, podemos crear la lumbalgia y nos empieza a avisar. Uf, hoy me ha dado un poquito. Hoy me ha dado otro poquito. Estoy haciendo algo mal. Tengo que ver qué es lo que estoy haciendo mal. A lo mejor necesito contenerme un poco, crear más, alargar un poquito más, intentar moverme desde la pelvis más despacio, respirar, usar el primer principio y no simplemente forzar hacia adelante. ¿Ok? Una clave es no forzar. Si podemos ir desde dentro y crear un poquito a poco espacio y tenemos la técnica, bien, podemos ir poco a poco más. Pero si no forzamos, normalmente estamos en zona segura. ¿Ok? Y si sabemos cómo movernos, pues ver que estamos en una posición donde el sacro ya nos permite ir hacia adelante sin crear ese tipo de compresión. ¿Ok? Flexiones hacia adelante y sobre todo flexiones hacia adelante sentados, son las que tenemos que tener más cuidado. Nunca empujéis a una persona desde atrás, siempre alargar, nunca empujar. ¿Vale? Si alguien está en condiciones de no moverse hacia adelante, empujamos y creamos más ese movimiento hacia atrás. Vamos, conozco gente que lo ha hecho y han salido de la clase con problemas. Por eso lo menciono. Ya sé que casi todos en nuestra escuela nos han enseñado esto, pero bueno, siempre hay que repetirlo para que se entienda por qué, Una, cuál es una, la clave. cons- una consulta. A mí también me han hecho ese ajuste de, por ejemplo, si estás haciendo Janu Chirchasana, que alguien te afirme las caderas hacia abajo, ¿no? Como que te ponga una presión de las caderas hacia abajo y con los pulgares, te- perdón, perdón, con los pulgares te ayuda a alargar de alguna manera y pensar que el pecho, que el centro del pecho se acerca a las piernas. ¿Eso está bien? Eso está O, bien, eso está bien, está perfecto. Lo que tenéis que mirar siempre es la posición del sacro. El sacro, cuando está sentado, la parte superior del sacro cae hacia atrás o tilda hacia adelante. Si tilda hacia adelante, naturalmente la gravedad te está ayudando. Si tilda hacia atrás, la gravedad va en tu contra y encima tú, como no puedes cambiar eso, empiezas a curvar más la espalda y lo que estás haciendo es doblar la espalda, cizallar la espalda. Dos fuerzas contrariadas. Y ahí es donde está el problema. Si una vez que ya la gravedad va a tu favor, entonces tú la vas ayudando un poquito. Si hay alguien que cae hacia atrás, lo que primero que buscamos es, sí, lo mismo, le vas ayudando desde ahí, pero alargar hacia arriba. No es tan importante hacia adelante, primero hacia arriba. A ver si consigo que el sacro se horizontalice. Le ayudo, le pido que flexione las rodillas, le dejo que vaya un poquito hacia adelante. Le voy ayudando a que vaya creando espacio, pero sin forzar. ¿Vale? Es importante porque si tiene hay gente que a lo mejor tiene la espalda sana con 30 años,
pero no tiene flexibilidad y empieza a forzar y no consigue ese cambio en el sacro y puede dañar su espalda a base de forzar. No necesariamente ya viene con un problema. Si viene con un problema va a ser mucho antes, pero también puede ocurrir a largo plazo. Entonces, por eso es importante que usemos todas las técnicas y todos los recursos que tenemos con mucha atención en este momento. Solo la espalda va a dar principalmente este problema. Es el único que tenemos que tener un poco más de atención. ¿Vale? Hola, tengo una pregunta. Sí. Ujú. En ese caso, por ejemplo, en un Paschimottanasana, para una persona con una protusión o hernia, flexionar las rodillas ayudar a realizar suavemente la flexión, observando si el sacro se está inclinando hacia el frente, y en ese caso se activaría el abdomen o no. No sé en Anusara, pero sé que, por ejemplo, en otros métodos, siempre que se hacen flexiones hacia adelante es como se intensifica mucho Uddiyana Bandha o activar el Sí, abdomen. Uddiyana Bandha, efectivamente. Pero activar el abdomen hacia atrás. Y hacia arriba. Eso es. No simplemente presionar. Es casi como llevar el abdomen hacia atrás. Pero enfocarse sobre todo en alargar y mirar la posición del sacro. Porque muchas veces esa acción la gente la va a hacer bien o la va a hacer mal. Pero la posición tú la vas a ver con claridad. ¿Ok? Entonces, es importante que la posición sea la correcta y si no, pues llevarlos a doblar las rodillas, subirles un poco y sobre todo Paschimottanasana, estamos hablando de que para una persona con un problema lumbar, posiblemente va a ser una persona que tenga mucha rigidez en sus isquiotibiales y a lo mejor no le llegue la pelvis a tildar hacia adelante y le estamos exigiendo mucho, entonces posiblemente sea una de las últimas posturas de la clase. No puede ser una primera postura, ni una segunda, ni una tercera, ni siquiera en los primeros pasos de la clase. ¿Por qué? Porque va a ser súper exigente. Para otra persona que es súper flexible es como si nada y para otro es un mundo. Entonces ahí es donde tenemos que primero preparar bien el cuerpo, que el cuerpo ya esté caliente, que esté un poquito más flexible y luego no forzar. Y sí, ayúdale con las mantas, ayúdale con flexionar las rodillas, enséñale a llevar un poquito el abdomen hacia atrás y alargar los costados mucho, intentar anteriorizar la pelvis un poquito y poco a poco. Es mejor dar un paso atrás al principio, aprenderlo bien y luego ir profundizando. Es una forma también de ampliar el yoga a más gente, porque a veces la gente no viene a yoga no solamente porque no le gusta, sino porque se hace daño. ¿Qué más preguntas? Claro, yo Pues sí, también puedo quería, preguntar algo más. por Bueno. supuesto. Dale, dale, Pau. Se escucha mucho a veces como que no realizar movimientos completos circulares en la cervical por esta tendencia al colapso hacia atrás. ¿Qué tan cierto es eso de solo crear movilidad como de forma pendular al frente o hacia los lados o hacia los laterales y evitar ese círculo completo? A ver, el tema de evitar el círculo concreto es un poquito un credo. ¿Por qué? Porque hay una arteria que se llama la arteria vertebral. La arteria vertebral cruza a través de las apófisis transversas de las cervicales y es una arteria sensible a ciertos movimientos fuertes y entonces en los movimientos de rotación se puede llegar a comprimir, pero tiene que ser ya un cuello que esté un poco dañado, un poco comprimido. En un cuello libre y sano no debería haber ningún problema en crear un movimiento circular ya te digo, sin intentar hacerlo forzadamente, ¿no? El cuerpo se mueve en los espacios que le permiten sus articulaciones y en esos espacios, si no forzamos, te va a dar su límite. Él te va a dar, dice, hasta aquí me muevo con facilidad, con agradecimiento. Hasta aquí, si quieres moverte más allá, me va a costar. Busca la forma. Y ahí tenemos Anusara Yoga y todos los principios y todas las técnicas y para poder movernos de una forma con más gracia, ¿no? Con más facilidad. Pero en principio, allí donde el cuerpo pueda moverse, podemos hacer, no es que una cosa esté mal o una cosa esté bien, no es que la flexión hacia adelante sea mala, no es que la extensión hacia atrás sea mejor. Nos da una capacidad de movimiento
muy amplia y lo bonito es comprenderla, estudiarla y usarla en sus capacidades cuando queramos y como queramos, pero saber desde dónde viene, desde dónde venimos, desde qué centro partimos y hacia dónde tenemos que volver. Ahora, una persona mayor, pues sí, si tienes un poquito de arteriosclerosis o tiene cualquier problema ahí, pues no le vamos a pedir a lo mejor que haga círculos con la cabeza fuertes, ¿no? Podemos mantener a lo mejor los círculos al nivel de la primera cervical, que sería una cosa más así, no una cosa tan amplia, ¿no? ¿Ok? Entonces, también tenemos que ver qué beneficio sacamos de esos círculos. Si es algo que lo hacemos de forma mecánica o realmente es algo tan positivo que lo queremos integrar en nuestra práctica. ¿Ok? Pero ya te digo, es por eso, es porque hay esa arteria cervical y hay gente que se marea cuando hace los movimientos. Se marea porque corta el riego en la zona cervical por la arteria vertebral. Entonces, si una persona se marea al llevar la cabeza hacia atrás o al hacer los círculos, automáticamente tenemos que parar. Es decir, no hagas esos círculos, simplemente mueve la cabeza muy suave, respira, alarga los costados, alarga el cuello. ¿Vale? Tampoco es lo mismo hacer los círculos de una forma bien alargada que estar colapsado. Hay gente que ya está así colapsado todo el día. Veo hacer los círculos, uy, entonces está metiendo más compresión. Siempre buscamos espacio, alargar, alargar. Y primero siempre vamos al, al espacio 70%, 60, 70, 80. No entramos al 100% del tirón. Y vamos buscando. Aquí me permite un poco más ir un poquito aprendiendo, ¿no? de las posibilidades que te ofrece el cuerpo. Y cada persona es diferente. Hay gente que tiene mucha facilidad en una dirección y otros tenemos menos en otra, ¿no? Y yo diría que incluso en el mismo cuerpo de uno hay una pierna, una cadera que es más abierta que la otra, o un hombro es más arriba que el otro. Entonces, Totalmente, en nuestro mismo cuerpo tenemos, eh, como se dice, regiones fuera de balance. ¿No? totalmente, totalmente. Así es, sí. ¿Hay alguna otra consulta? Porque ya nos pasamos 20 minutos de lo normal, pero también comenzamos más tarde, por eso es que estamos permitiendo pasarnos en el tiempo, pero pregunto yo si es que hay alguna otra consulta o si estamos bien con la presentación de Lucas. A Qué ver si me sale bien el corazón. maravilloso, yo mando varios. Sobre todo practicar con amor, practicar con el cuerpo relajado. Practicar desde un lugar donde uno esté bien. Si estás mal o estás tenso, entonces baja un poco el pistón, vete un poquito más suave, deja que la energía fluya, poco a Ujú. poco, ¿sabes? No fuerces. Y cambia, no todos los días son iguales, pero cada día tú puedes reactivar tu energía, hacer que tu práctica de yoga sea fantástica para ese día. Hoy he empezado el día fatal, pero he hecho mi práctica y me siento mucho mejor. Ahí están las aplicaciones terapéuticas que estamos dando. Yayendra y Ellen están dando un taller sobre esto online y es exactamente eso lo que más resalta de la práctica de Anusara, de los principios que tenemos, de la conexión a la filosofía, de la conexión al corazón y de tratarnos con cariño, ¿no? Es como... Totalmente, totalmente. Sí. Pau pregunta si es que tienes próximos talleres de anatomía, si es que ofreces algo online. Yo no sé si ofreces Pues cosas online. no ofrezco nada online, de hecho, has visto con el tema del Zoom como estaba poco puesto al día, ¿no? Hace ya años que he dejado de hacer los talleres de anatomía, pero bueno, me siento con ganas de volver a hacerlos, así que podemos hacer otra sesión más adelante sobre alguna parte del cuerpo a lo mejor que os interese y se pueden preparar otros talleres. Pero ahora Gra- mismo no hay nada organizado. Gracias, Lucas. Y tenlo por seguro que voy a volver a preguntarte si es que puedes presentar para Kula Brajana.
porque tenemos necesidad de tener también cursos, talleres de anatomía en español, ¿no? En castellano. Es importante también para nuestra cula poder conversar estos temas en el idioma nativo. Así que agradezco mucho. Bueno, yo hago un pequeño recordatorio. Próximo mes volveremos a tener Kula Brajana Europe, esta vez online. Esta vez caerá en el día, déjeme ver el calendario, 7 de abril, ¿no? El 7 de abril a las 8 p.m. Hora central de Europa, por lo menos acá en Austria, en España, son las 8 de la tarde. El tema que va a presentar Courtney Willis, creo que es el apellido, siempre lo tengo mal. Ella es de Bélgica, Nicole, ayúdame con eso, sí. Ella es de Bélgica y va a presentar una discusión abierta sobre, ay, esto está en inglés, el negocio de tener un estudio de yoga. Muy, muy importante para el negocio de tener estudio de yoga. Ella va a presentar junto con su esposo. Van a ser como un micrófono abierto donde podemos conversar, podemos encontrar las similares preguntas, similares respuestas que nos ayuden a mantener el negocio que significa tener un estudio, ¿no? Así que los dejo a todos cordialmente invitados. Como siempre, les recuerdo, si les gusta y se sienten agradecidos por el esfuerzo que coloca la Escuela de Anusara en ofrecer este tipo de presentaciones que son eh, total y absolutamente gratuitas. Si se sienten agradecidos, pueden ir a la página web de nuestra escuela y hacer una donación. Cualquier donación se agradece. La escuela sigue creciendo y sigue ofreciendo oportunidades de desarrollo para todos nuestros miembros y estamos tan orgullosos y tan felices de tener gente como Lucas que sigue ofreciendo su conocimiento iluminando nuestra escuela. Lucas, millón de gracias, de verdad, muy maravillosa conversación. A mí me encanta la anatomía, soy una geek de la anatomía, así que muchas gracias por venir y toda la paciencia que tuviste. Muchas gracias a todos por compartir. Nos estamos viendo el próximo Creo que mes, abril nos veamos 7. pronto. Perdón, Lucas. Que nos veamos pronto. Sí, tenemos que hacer una nueva Esa cula. reunión de Kula. Muchísimas gracias a todos y estamos viéndonos en otra oportunidad. Gracias, chao. Lola. Ay, record. Where is the record?